tú lo acabas de decir, me siento prácticamente en casa y encantado para poder compartir en estos minutos justamente con todos nuestros oyentes. Doctor, cuéntenos, ¿cuándo se conmemoró este día tan importante de lucha contra el cáncer de El mama? día 19 de octubre, este viernes, que hemos pasado, el viernes 19 de octubre, se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de que tenemos cada vez más pacientes con esta situación. Y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, la idea de poner una fecha es concientizar a la gente, generar cambios de conciencia. Y creo que eso es algo bastante relevante, ¿no? Ahora, respecto al cáncer de mama, ¿cómo estamos en el Perú, doctor? ¿Cuál es su incidencia? Estuve leyendo unas notas que nos decían que el de próstata ya está prácticamente en primer lugar, ¿no? A nivel de detección, digámoslo así, ¿no? Sí, o sea, hay cifras recientes, porque antes manejábamos unas cifras globales de hace unos 5 años atrás. Este año se han publicado nuevas cifras y ponen al cáncer de próstata como el primer cáncer diagnosticado tanto en varones como en mujeres. Pero si solamente nos ceñimos en mujeres, cáncer de mama es el primer tipo de cáncer y el más común que se diagnostica en sexo femenino en nuestro país. Esto ha cambiado, porque hace 5 años era el cáncer de cuello uterino. Sí. Entonces ahora ha cambiado y tenemos primero el tema de cáncer de mama. Más o menos según una estadística, se podría decir que estamos hablando de que 2 a 3 mujeres peruanas de 10 pueden presentar o podrán presentar algún tipo de cáncer de mama a lo largo de su vida. O sea, son cifras que son importantes para poder tener en cuenta. Bien, doctor, eso nos llama a reflexión, ¿no? Porque 2 de 10 es, digamos, a nivel global es muy alto, tengo entendido, ¿no? Comparado con otros países. Definitivamente sí. Bueno, en comparación de Latinoamérica estamos nosotros dentro de los 10 países más o menos con este tipo de problemas. Hay otros países de Centroamérica en los cuales sí tienen cifras y algunos países que tienen cifras un poco mayores. Nosotros estamos, digamos, en media tabla, ¿no? Entre de los 10 primeros. Pero sí, nos tiene que hacer llamar a la atención. Y por eso justo la idea de este día, creado para generar conciencia y hacer que la gente pierda el temor a una de las cosas que es más fácil en este tipo de tumores, que tenemos una ventaja que es podemos prevenirlo, entre comillas, y podemos adelantarnos por medio de estrategias y de estudios que nos permiten detectarlo a tiempo. A diferencia de otros tumores, esta es una gran ventaja. Así es, así que si usted está con alguna duda respecto a este tema, y en general doctor de cáncer, ¿no? Porque tal vez algunos hombres van a decir, bueno, no, ese no es mi tema, pero sí pueden llamarnos para hablar sobre cáncer, y en especial sobre cáncer de mama, ¿no? Queríamos enfocar el programa a esta fecha tan importante, pero en realidad el cáncer es un problema macro, ¿no? Que abarca varios aristas de la sociedad, desde hábitos de vida, prevención, información también, ¿no, doctor? Y acceso al sistema de salud. Se puede decir que el cáncer es una enfermedad holística, como tú mencionas. ¿Y holística por qué? Porque como tú mencionas, abarca muchos segmentos, muchos ámbitos. El ámbito personal, de cuidado personal, impacta en el tema económico, el tema familiar, el tema social, el tema laboral. Entonces sí, definitivamente yo creo que estamos abiertos para que nuestros oyentes, obviamente si tienen algún tipo de pregunta, de duda, encantados de poder orientarlos. Y si es sobre el tema de cáncer de mama, mucho mejor, Manuel. Correcto, saludamos a Jefferson Gutiérrez, que está en línea. Todos los que están en Facebook también pueden hacer sus preguntas, por favor. Este canal está abierto también para las interrogantes. Vamos a hacer una pausa. En tanto, recuerden los números 613-1701 y 613-1709 para sus llamadas. En Hablemos de Salud vamos a hablar sobre cáncer de mama, pero si tienen alguna duda en realidad sobre el cáncer en general, puede llamarnos al 613-1701 y al 613-1709. Ya volvemos. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. Entérate de las últimas noticias que rodean al mundo del cristianismo a través de Sucesos Cristianos. La persecución religiosa aumentó en el 2017. Mexicanos se unen en una marcha para honrar el nombre de Jesús. Cristianos de Venezuela salen a las calles de Caracas. Sintonízalo todos los martes, jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. La palabra de Dios recorre América, Asia, Europa, África y Oceanía. Disfruta las convenciones internacionales del Movimiento Misionero Mundial junto a nosotros. Tú y tu hogar serán bendecidos de gran manera con impactantes mensajes. Recuerda que somos lo que necesitas escuchar. Continuamos con tu programa
Hablemos de salud. Cada año en el Perú se diagnostica en hombres 4.000 nuevos casos de cáncer a la próstata, 2.100 casos de cáncer al estómago y más de 1.500 casos de cáncer al pulmón. Mientras que en las mujeres, las neoplasias con mayor incidencia son el cáncer de cuello uterino, con 4.700 casos, cáncer de mama, con más de 4.500 casos, y cáncer de estómago, con 2.000 casos. Hay un alto porcentaje de peruanos que lleva estilos de vida no saludables, como el sedentarismo, escasa práctica de actividad física, el abuso del alcohol y tabaco, consumo de azúcares procesados y frituras envasadas. Estos hábitos incrementan el riesgo de padecer cáncer. Bien, doctor, estos hábitos en general de cualquier tipo de cáncer, ¿cierto? Es decir, puede ser el de estómago, el de mama, el alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, afecta todo el organismo, ¿cierto? Sí, esos son factores de riesgo comunes, no solamente para poder desarrollar algún tipo de neoplasia vinculada a la mama, sino cualquier tipo de cáncer, como tú lo mencionas, ¿no? Y de hecho no solamente cáncer. Si uno no tiene unos hábitos de vida saludables traducidos en poca capacidad de ejercicio físico, en una dieta no balanceada, y que eso es doble pecado viviendo en nuestro país, ¿no? Esto que es tiene una cocina tan rica, ¿no? Y esto, obviamente, por ende, tiene niveles de sobrepeso, o eso nos va a favorecer la aparición de algún tipo de neoplasia, o si no, algún tipo de problema de salud tipo cardiovascular, diabetes. Entonces, definitivamente que sabemos por ahí van los tiros. De hecho, se ve que si uno tiene a nivel de prevención, evita uno de estos factores o los factores en mención, estaríamos hablando de que podemos reducir casi un 30-40% la aparición de algún tipo de o sea que eso es fundamental, doctor. Básicamente sí, porque tenemos que entender de que para que aparezca un cáncer no tiene solamente un factor, es multifactorial. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros podemos aportar y podemos cuidarnos es con chequeos rutinarios, que hay que perder el miedo a ello, y segundo, con estos hábitos de vida saludables. De esa manera, un 30-40% estamos poniendo de nuestra parte. Ya hay otras cosas en las cuales no vamos a poder jugar, que es el tema de la herencia genética que nosotros podemos tener, algunos otros factores ambientales, pero lo principal es lo que nosotros podemos prevenir y está en nuestras manos, y esto es gratuito, ¿eh? Correcto, así que ya lo saben, llámenos 613-1701, 613-1709 para hablar sobre el cáncer. El cáncer de mama es el eje del programa, pero definitivamente va a haber mucho espacio para hablar sobre otros tipos de cáncer, como el de próstata, que el doctor ya nos comunicó que es el primero ya, según las nuevas cifras que tenemos a mano oficiales, que obliga a los peruanos, varones, ¿no?, a chequearse la próstata y a perder el temor al famoso tacto rectal, doctor. Definitivamente, ¿no? Siempre hay un poco de una leyenda de decir, pucha máquina, ya tengo cierta edad, ya tengo que ir al urólogo. ¿Qué edades? 40, a partir de los 45, 50, ¿no? A partir de esa edad ya sería bueno tener una visita del urólogo. ¿Y con antecedentes? Correcto, si tienes antecedentes a partir de los 40, ¿no? Entonces, obviamente, y antecedentes me refiero no solamente a haber tenido padre o abuelo con cáncer de mama, con cáncer de próstata, perdón, sino también si hay algún tipo de neoplasia en la familia, mejor adelantarlo a partir de los 40 años. Y eso no significa que tampoco tengas que ir al urólogo cada mes. Es una vez al año y él ya te puede ir indicando si se puede ir ampliando un poco más este tipo de controles, ¿no? Muy bien. También hay que hablar sobre un tema muy importante, doctor, que son las primeras medidas que una persona debería tomar para prevenir el cáncer, ¿no? Digamos, en casa, conversar sobre el cáncer es prácticamente, bueno, hace 10 años atrás, calculo yo, era un tabú, ¿no? Porque lo relacionaban con la muerte. Entonces yo recuerdo que cuando, por ejemplo, me decía, oye, creo que fulanito tiene cáncer, uy, qué pena, mejor no hay que hablar de ese tema porque eso deprime. Habían ¿no? hasta... No sé si recuerda eso, doctor. Totalmente de acuerdo. De hecho, aún ahora todavía hay eufemismos o formas de decir, ¿no?, que tal persona falleció después de una larga y penosa enfermedad. La prensa, pues, ¿no? Todo el mundo ha leído eso. ¿Y por qué no ponen, pues... Un cáncer. Un cáncer, ¿no? Es una enfermedad como la diabetes, como... no sé, tal vez no tan estigmatizada como el VIH, ¿no? Que está relacionado más a hábitos sexuales, pero el cáncer es una enfermedad que a cualquiera le puede dar. Totalmente de acuerdo, es lo más democrático que existe. El cáncer va a afectar a cualquiera, desde arriba hasta abajo, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a perderle el temor. Y para primero hacer eso tenemos que
empezar a decir las cosas por su nombre. Y entender de que esto no se contagia, no es algo que vaya a estigmatizarte ni tampoco a separarte. O sea, si tienes cáncer no hay ningún problema. Tu vecina no tiene por qué mirarte mal, tu familia no tiene por qué mirarte mal. Ese es el problema, pues la gente cree que el cáncer contagia. ¿Puede creerlo en pleno 2018, doctor? Así es. Hay gente que no se le acerca al que tiene cáncer porque cree que va a contagiarlo. Exacto, no, está peladito, está así, sin pelo, ¿no? Entonces, y eso me lo puede contagiar, ¿no? Le separan las cosas en la casa, y esos son ideas y conceptos de siglos anteriores, no como tú bien dices en el siglo XXI, en el año 2018, en el cual eso tiene que quedarse bien claro con todos los oyentes. Esto no se contagia, y eso es importantísimo, que entender de que la persona no necesita nuestro rechazo, al contrario, necesita todo nuestro apoyo, y decirlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque eso creo que no va a haber, e inclusive desde el punto de vista laboral, hay mucha gente que dice, no, mejor no lo digo porque igual puedo tener problemas en el trabajo, ¿no? Porque igual lo pueden, no sé, sacar, etcétera. No se puede. También estos pacientes tienen una protección legal especial, así que por donde lo veamos hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Estaba justamente revisando unas cifras que tengo del ministerio, y para poder poner un poquito en relevancia números, ¿no? Al año se diagnostican 36.000 nuevos casos de cáncer en mujer. De esos 36.000, un 20% pertenece a cáncer de mama, que es el mayor. Estamos hablando de más o menos unos 7.200 casos de mujeres peruanas que se diagnostican de cáncer al año. Si nosotros hacemos las cifras, vemos que son 600 al mes, son 20 nuevos casos al día. Que eso se va a ver directamente en los hospitales públicos de nuestro entorno, no solamente en el lugar principal, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sino en cualquier sitio. Tenemos ahora unidades de oncología en el Hospital de Coyique, en el Hospital de Villa El Salvador, María Auxiliadora, 2 de Mayo, Santa Rosa, acá, ¿no? Loaiza, 2 de Mayo, sin contar todo lo que es de salud. Entonces creo que nuestra población cada vez más tiene más opciones de poder acudir, porque antes estabas un poco desamparado y tenías un solo lugar y decías, caray, tengo que viajar o tengo que moverme, ¿no? Y también eso se está empezando a ver en otros lugares de nuestro país, en la costa norte, en Chiclayo, Piura. Ya tenemos hospitales públicos que ya cuentan con unidades de oncología, y eso es algo bastante relevante que tenemos que poner en conocimiento de la gente. Pues si tienen algún problema, acudir a su médico más cercano, y de hecho si ves que esto es algo mayor, ir a un hospital público donde definitivamente lo van a atender de la mejor manera posible, ¿no? Correcto. Bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar con el programa, doctor, para ya entrar de lleno, ¿no? Ya hemos hecho la antesala, vamos a entrar de lleno y también a la conversación con el público, que es muy interesante y alimenta mucho este espacio. Ya volvemos. Ya estamos al aire, Diosdado. Hola, Diosdado, ¿cómo estás? Adelante, Diosdado, con tu pregunta. Diosdado, un favor, ¿puedes bajar el volumen de tu radio, por favor, y escuchas por el teléfono? Ya. Por favor, para que no tengamos esa complicación. 613-1701, 613-1709 para hablar sobre el cáncer con el doctor Juan Carlos Amamé Pérez Vargas. Así que ya estamos con Diosdado. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, al doctor, buenas tardes y todos los que dirigen el programa. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Diosdado? Dios bendiga. Bueno, mi pregunta es si tomando, por ejemplo, extracto de verdura o bicarbonato de sodio o de magnesio, ¿se estaría previniendo el cáncer? Esa es mi pregunta, no sé si... Correcto. No sería la respuesta. Perfecto, Diosdado. Mira, gracias por poner el tema sobre el tapete. Con respecto al tema de la prevención, el bicarbonato ni el limón han demostrado absolutamente ningún tipo de beneficio. Se escucha mucho, se habla mucho, de hecho hay cadenas en correos electrónicos, en el Facebook, que hablan al respecto. Las famosas fake news, ¿no? Fake news, ¿no? Que aparentemente son noticias que están revestidas de cierto grado de realidad, pero cuando uno las empieza a desmenuzar no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, me comentaban la vez pasada de que hay una cadena que habla de un gran hospital en Estados Unidos, el Hospital Johns Hopkins, que dice que no recomienda la quimioterapia. Y muchos amigos me han recomendado y dicho, oye, Juan Carlos, ¿eso es verdad, es cierto? Y eso totalmente es falso. Obviamente la noticia está muy bien revestida con el logo del hospital y todo, ¿no? Y yo siempre les comento, yo trabajo aquí en Lima para una unidad, para un centro médico que depende del Hopkins de Estados Unidos, y nosotros ponemos tratamiento de quimioterapia, así que eso no es cierto. Con respecto a los extractos, yo te sugiero una cosa, Diosdado, mejor cómete las verduras en vez de licuártelas y tomártelas. La mejor manera de hacer un buen extracto, más que el extracto, si te gusta comer o tomarlo, adelante, pero lo mejor,
cómelo. Una buena ensalada con betarraga, una buena ensalada con zanahoria, betarraga, eso ayuda mucho, pero más que bebido, comido, o sea, te lo comes. Eso es muy rico y muy cómodo de poder preparar. Así que de esa manera, conjuntamente con los chequeos, como habíamos dicho inicialmente, y con el tema de la dieta, ya veo que estás teniendo una dieta saludable, pero si a eso le añadimos también que no haya algo de ejercicio y no tabaco ni alcohol, pues estás protegiéndote muy bien, Diosdado. Y está en Santa Eulalia, que aproveche, pues ese lugar es hermoso, ¿no? Es un lugar precioso y tienes excelente clima, o sea, tienes todas las ventajas del mundo, Diosdado. Así que nada, adelante, y creo que con esas medidas vas a poder prevenir de una manera muchísimo mejor este tipo de enfermedades. Gracias. Muy bien, gracias Diosdado por tu llamada. 613-1701, 613-1709, líneas abiertas para hablar sobre cáncer con el doctor Juan Carlos Samamé Pérez Vargas. Hoy en día, pues, es tan complicado acceder a un especialista en provincias a las cuales Betel Radio llega, ¿no? Por ejemplo, recibimos llamadas desde Juliaca, o mucho más arriba de Juliaca, desde Azángaro, desde Espinar, y bueno, a veces ellos tienen el acceso básico, pero no a la especialidad, ¿no? De fondo. Entonces, por eso abrimos las líneas para que todos ellos nos llamen y comenten alguna duda que tengan sobre el cáncer al 613-1701 y al 613-1709, doctor. Mira, totalmente de acuerdo, encantados de poder llegar a todos los confines del país. Temas importantes que también podemos ir desarrollando sobre el tema de la enfermedad del cáncer de mama. Ya hemos hablado de esto, de los factores de prevención, pero importante de hacer, cuando uno habla de chequeos en cáncer de mama, tenemos que dejar bien claro, mamografías. Correcto. La mamografía es como si fuera una radiografía de la mama. Entre comillas duele, voy a explicar por qué, porque te ponen la glándula mamaria, el seno, en una máquina que es muy parecida a una rayos X y se hace un grado de presión. ¿Okay? Eso fastidia un poco, pero nos permite ver a través de toda la mama si es que hay algún tipo de bultito interno. La mamografía se recomienda anualmente a partir de los 45 años. De los 45, de los 50, digamos una vez al año. Optativa, a partir de los 50 en adelante, ya una vez al año de forma rutinaria, hasta los 70 años, hasta los 69. A partir de los 70 años ya no se recomienda ya usar ya ese tipo de medidas. Pero es importantísimo porque la mamografía se debería hacer una vez al año y para poder realizarla, sugerimos que vayas a tu lugar más cercano, a tu hospital, a tu centro de salud más cercano, al cual te van a derivar al hospital público más cercano. ¿Ok? Y eso no hay ningún tipo de problema. Y hoy en día la tecnología ha avanzado en el sentido de que te pueden hacer la imagen en algún sitio de provincias y manda la imagen y es reportada por alguien en Lima. Excelente. Entonces eso se llama telemedicina y está funcionando y eso es algo que también tenemos que mencionarlo. Eso entonces por el tema de los chequeos. Ya hemos hablado de la alimentación, los chequeos ya estamos mencionándolos. La mamografía, el tema es el dolor, ¿no? Hay gente que dice, duele mucho. Sí, fastidia un poco porque es la compresión de la mama, ¿no? Pero es necesaria. La mamografía se recomienda a partir de los 45 años, eso es importante mencionarlo, porque si una chica que nos está escuchando tiene 35 años y tiene algún bulto medio sospechoso, en ella sí van a hacer antes que mamografía, ecografía de mamas, porque el tejido mamario de la mujer joven es un poquito más denso, entonces la mamografía no llega a penetrar. No es como tan translúcido, digamos. No es tan translúcido, para entonces, que lo entiendan. correcto, entonces digamos, como es más denso, es más cargadito, entonces no se puede llegar el rayo no pasa tan bien, entonces por ende no ayuda mucho esa prueba y por eso no es por un tema de salud, como se dice por ahí, no tiene nada que ver. No. ¿Tenemos una llamada, doctor? Adelante. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana, de Talara, ¿no? De Talara. Sí, de Talara. Te escuchamos. El doctor Encantada, te escucha. Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya, doctor, mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo siempre he tenido gastritis y me han hecho varias veces endoscopías y siempre me sale gastritis crónica, me vuelven a hacer el otro año y así. Pero ahorita tengo reflujo. O sea, ¿Qué podría yo hacer para este reflujo que ya en realidad es un fastidio? Porque es como si yo anduviera atorada y ya he ido al doctor, me dan mi lanza, todo, pero el reflujo sigue ahí y con el mal aliento. Entonces, eso es un fastidio para mí. Te entiendo. ¿Qué me recomendaría? Te entiendo totalmente. Mira, aparte, por un lado, seguir recomendándote que quizás vayas al médico, porque obviamente una cosa es hablarlo por la radio y otra cosa es ver el caso en vivo y en directo. Quizás podrías consultar con otro colega gastroenterólogo, con algún gastroenterólogo que en Piura hay.
y son muy buenos. Punto número 1. Punto número 2, como una medida que se te puede sugerir es el tema de la alimentación. Y me refiero a la alimentación quizás una dieta un poco blanda y fraccionada. En vez de tener 3 comidas al día, el desayuno, el almuerzo y la cena, poder fraccionar en un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde y una noche. Y ayuda también, por ejemplo, la papaya. La papaya también ayuda muchísimo para el tema de gastritis y sobre todo para el tema del reflujo. Pocas cantidades y procurar quizás dormir con un par de almohadas, ¿no? Cuando descanses, en vez de dormir planita, con un par de almohadas para evitar un poco ese tema de que esto se regrese. Pero si mantienes las molestias que estoy seguro que puedes tener, aparte de medicación que puedes requerir, acudir quizás con otro colega y quizás con un gastroenterólogo en la misma ciudad de Ahora, Piura. Doc, hay un Helicobacter pylori, ¿no? Que por ahí hay estudios que dicen que podría ser un precursor del cáncer gástrico. Así es, se ha demostrado que el Helicobacter pylori, el cual está presente en muchos estómagos de muchos peruanos, entonces es un factor de riesgo para desencadenar ese tipo de problemas. Entonces es importante, bueno, la oyente Anita decía que sí le habían hecho ya algún tipo de endoscopías, quizás ¿no? habían sacado alguna biopsia y me imagino que habrán descartado ese tema, ¿no? Pero de tenerlo sí hay que dar un tratamiento específico, el cual dura pocas semanas y obviamente te erradica toda la posibilidad de tener ese tipo de problemas. Muy bien, 613-1701, 613-1709, 613-1701, 613-1709 para hablar sobre cáncer y también sobre cáncer de mama, pues que es el eje temático de hoy, pero en realidad podemos hablar sobre cualquier tipo de cáncer. Llámenos al 613-1701 y al 613-1709. Doctor, seguimos hablando un poco. Entonces, ecografía para las jóvenes, mamografía para las que tienen más de 40, y son jóvenes aún, pero ya Sí, tienen claro. más de 45 años. Otro punto interesante es el autoexamen. ¿Se recomienda o ya no se recomienda? ¿Qué tanto digamos, se ajusta qué tanto le da en el blanco este autoexamen? Mira, normalmente todas las agencias internacionales no recomiendan el autoexamen. Ya no. ¿Por qué? Pero voy a poner un asterisco y quiero comentarlo, porque yo creo que sí y no es la respuesta. Ya. Si nosotros nos ceñimos a nivel de agencias internacionales, no se recomienda el autoexamen. ¿Por qué? Porque ya se diagnostica o ya la mujer se palpa una bolita de más o menos 2 centímetros a más. Y cuando ya tienen una bolita de 2 centímetros o más, no es que hayas llegado tarde y que el cáncer esté avanzado, pero lo ideal es encontrar el cáncer de mama en un tamaño no palpable, no detectable, no tocable. Y por eso es que se favorece la mamografía y la ecografía. Mientras más temprano se diagnostique el cáncer, es decir, no cuando tú dices, uy, ¿qué pasó? ¿Tenías un bulto? No, no tenía un bulto, me fue un chequeo y me lo descubrieron. Es ahí donde ganamos muchas más opciones de tratamiento. Porque cuando ya te tocas el bultito, insisto, que se da el tamaño de una canica. No es por ser mal agüero, pero ya podría ser un poquito avanzado el tema. Hablamos de estadios, no es que sea avanzado, sino que lo ideal es encontrar un estadio 1. Y el estadio 1 no es palpable. No es palpable. O el estadio previo, que es los cánceres in situ, que es el estadio previo al 1, el estadio 0, es lo ideal. Cuando yo reconozco un estadio 1 es menos de 2 centímetros, pero claro, muchas veces necesitas manos expertas para poder palpar eso y no la mujer específicamente, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es cuando encontrarlo en estadios iniciales y en etapas no palpables, porque cuando ya lo tocas, vuelvo a repetir, significa que ya estás en un estadio 2 o incluso un estadio 3, en los cuales no es que no hayan opciones terapéuticas, de haberlas, las tenemos, pero tenemos más opciones de esa manera, ¿ok? Interesante. ¿Hay una llamada del público, Heidi? Sí, listo, vamos a contestar entonces a nuestros oyentes. Hasta el Cusco nos vamos, estábamos hablando del Cusco. Justo. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Hola Raquel, El ¿cómo doctor te estás? escucha. ¿Qué tal, doctor? ¿Sabe que mi consulta más que nada es porque hace 6 meses perdí yo a mi hermana con cáncer del cuello uterino? Y mi pregunta es, ¿qué debo yo hacer? Yo tengo 38 años y yo qué debo hacer para saber si tengo esta enfermedad o algo, porque si es genético, o me preocupa porque yo de alguna otra forma, mi mamá falleció a temprana edad, mi abuelita también me dijeron que falleció a temprana edad. ¿Sabes por qué fallecieron ellas? 40 años. No, mi mamá, bueno, me comentaron que tenía, que era por por algo al corazón, le dio un parálisis y después dio infarto. Correcto, listo, gracias. Mira, Raquel, primer punto, el cáncer de cuello uterino no se relaciona tanto con un factor hereditario, entonces por ese lado yo creo que
está bien que nos preocupemos, pero no por el que haya tenido tu hermana te va a dar a ti el cáncer de cuello uterino por un factor hereditario, punto número 1. Punto número 2, ¿qué tienes que hacer para poder prevenirlo? Chequeos anuales con tu ginecólogo. Te lanzo la pregunta, no espero respuesta. ¿Has ido este año al ginecólogo? Si la respuesta es no, deberías ir. ¿Qué tiene que hacer el ginecólogo? Dentro de la consulta ginecológica va a hacerte un Papa Nicolau. Que es lo básico, ¿no? Que es lo fundamental, que es explorar la zona interna de todo lo que es la vagina, ¿ok? Y obviamente un examen de mamas porque es parte de la rutina que hace un examen ginecológico. Y el Papa Nicolau nos va a ayudar muchísimo en la prevención de algún tipo de problema oncológico. Si el Papa Nicolau sale alterado, entonces se te va a pedir otra prueba que se llama colposcopía, que es como ver directamente por una camarita el cuello uterino y ver si hay alguna zona media rara para sacar una biopsia y saber ante qué nos enfrentamos. El principal factor de riesgo para poder generar un cáncer de cuello uterino es un virus que se llama papilomavirus, el cual normalmente se adquiere a partir de la adolescencia o de la juventud temprana, que es cuando la persona empieza a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, porque está muy vinculado a ese tema. Eso me da pie también a decirte que si es que tienes tú hijas o en la familia hay niñas púberes entre 10 y 12 años, no por el antecedente de la tía, sino en general, por cultura general y por medida actual, deberían ser vacunadas justamente contra este virus, porque ya existen vacunas para este virus. Y de esa manera vamos a ayudar a prevenir que estas niñas puedan tener en un futuro este tipo de problemas. Entonces, conclusión. Al ginecólogo. Al ginecólogo, no es un tema hereditario. Y esto, el Papa Nicolau. Y esto, obviamente, cogiendo justamente el caso de Raquel y lamentablemente el de su hermana, mencionar que si bien es cierto cáncer de cuello uterino, tenemos cifras muy elevadas. El tema del Papa Nicolau nos tiene que ayudar y nos va a ayudar definitivamente a prevenir esta enfermedad, que es bastante prevenible, valga la redundancia. Así que ya lo sabes, al ginecólogo, y el ginecólogo también te puede dar una mano en el tema de mamas, ¿no? También el ginecólogo está preparado para ese tema. De hecho que sí, de hecho ellos son los que estarían más indicados en hacer el examen mamario. Ajá. Porque ellos sí, digamos, unas manos, se podría decir inexpertas de cualquier mujer peruana que se hace el autoexamen, quizás se les pueda pasar alguna cosita o detecten algo como sospechoso cuando no lo es. En cambio, sí, el ginecólogo va a tener esa capacidad de poder identificar. O sea, y si es necesario, se tendría que hacer un testeo general, ¿no? Papa Nicolau. Sí, el examen ginecológico. Es así. Correcto, cuando vas al ginecólogo, directamente en la consulta ginecológica anual o el chequeo anual con el ginecólogo, explora, como decimos, no bajos y altos. Correcto. ¿No? O sea, todo lo que es la parte genital y obviamente la parte de mamas. Y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Eso, la idiosincrasia a veces hace que en muchos lugares del país no quieran ir al ginecólogo, ¿no? En todo caso vayan a una ginecóloga. Exacto, hay ginecólogas y si no, también se va incluso a un tema un poco mayor, ¿no? Decir, no, mira, mejor no voy porque, ¿y si me encuentran algo, qué hago? Eso también. Pero, ¿qué hago si me encuentran algo? Oye, si te encuentran algo, mientras más temprano, más posibilidades de poder tratarte tenemos. Y eso es fundamental de tener en claro, ¿no? Porque muchas veces hace lo que yo llamo la filosofía del avestruz, ¿no? El avestruz, cuando viene el león, entierra la cabeza, ¿no? Para no ver, ¿no? Pero igual se la comen. Entonces es lo mismo. No quiero ver, no quiero ir, que me haga un chequeo y me encuentren algo. Al contrario, es para ver si hay algo malo, encontrarlo a tiempo y poder diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Entonces, yo pienso que pasa por un tema de cambio de nuestra percepción cultural. Y eso es importante, que toda la gente que nos está escuchando, no hay que tener miedo. Al contrario, en el tema de la salud tenemos estas ventajas. Entonces, jugamos con ventaja. Y saber de que si hubiera algo malo, siempre vamos a tener algún tipo de tratamiento para poder ofertarles a todos, y así sea en cualquier parte del Perú. Correcto. 613-1701, 613-1709 para sus llamadas. Estamos hablando sobre cáncer en general, sobre cáncer de mama. Cuéntanos su experiencia. Si ha tenido una experiencia con algún familiar con cáncer, usted también ha sido tal vez parte de las estadísticas del cáncer, ha superado la enfermedad. Cuéntenos si tiene alguna duda respecto al cáncer. 613-1701 y 613-1709. Doctor, usted me habló de los estadios, ¿no? Que hay un momento en que digamos que no es peligrosísimo, pero ya reviste otro tipo de tratamiento, ¿no? Correcto. En el Perú, ¿en qué estadio se llega al doctor respecto al cáncer de mama? Aquí hay dos situaciones muy diferenciadas. Por ejemplo, en la parte pública, generalmente el estadio que más se diagnostica es el estadio 3. ¿Y a qué se llama estadio 3? Cuando la lesión mide ya más o menos entre 2 y 5 centímetros, el bultito en la mama mide entre 2 a 5 centímetros y ya generalmente hay un ganglio axilar afectado. Entonces este tipo de pacientes, digamos que no pueden beneficiarse directamente de una cirugía, sino hay que darles un tratamiento preoperatorio,
generalmente basado en quimioterapia. ¿Para qué? Para que la enfermedad reduzca y hacer que el cirujano pueda operar en un segundo tiempo. Eso se llama un tratamiento neoadyuvante y es la gran mayoría de pacientes que vemos. Sin embargo, en la parte privada, ¿por qué? Porque obviamente gente que tiene algún tipo de seguro privado tiene una obligación por la empresa de poder hacerse chequeos anuales, vemos más cantidad de estadios 1 de cánceres de mama o estadios in situ, que vuelvo a mencionar es el estadio previo, que es lo ideal básicamente, ¿no? Entonces en los cuales quizás con una cirugía basta y sobra. Importante justamente mencionar en el tema de los estadios, ¿no? Hay 4 estadios, estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 es el estadio localizado, el estadio 2 y 3 se llama localmente avanzado porque ya hay generalmente una afectación de zonas regionales, en este caso si es la mama sería de la zona axilar, y el estadio 4 es cuando ya hay una metástasis. ¿Qué es metástasis? Cuando un tumor ha hecho algún tipo de crecimiento a distancia. El tumor ha hecho una sucursal a distancia y en los estadios 4 hablamos de pacientes que ya no son curables, pero sí controlables. Y es importante mencionar, antes se pensaba, ya tiene metástasis, se va a morir. Todos nos vamos a morir, pero es diferente un paciente metastásico a un paciente terminal. Terminal es aquel paciente que ya le está quedando muy poquito de tiempo. Un paciente metastásico, tenemos ejemplos cotidianos de gente que tiene metástasis por sus tumores y hace su vida lo más normal posible. Y hoy en día el éxito de la oncología está en que estos pacientes, aparentemente que ya tienen una enfermedad no curable, pueden vivir 2, 3, 4, 5 años sin ningún tipo de problema, con una buena calidad de vida y haciendo su vida de lo más cotidiano. Hay un cantante español de un grupo que se llama Jarabe de Palo, Pau Donés. Creo que tuvo cáncer al colon, ¿no? Cáncer de colon metastásico a hígado. Y empezó así. Y de hecho tiene un subtipo un poco agresivo y él ya está pues 4 años y sigue haciendo conciertos, sigue yéndose por el mundo y se atiende en un hospital público. Otro estigma más, ¿no?, que hay del cáncer, ¿no? Que ya hay que echarse al abandono y no, creo que es un motivo más para acudir a los especialistas y ver qué calidad de vida nos pueden dar para seguir con nuestras acciones diarias, ¿no, Doc? Totalmente de acuerdo, Tenemos una llamada del público. Adelante. Nos vamos hasta Puquio. Mire, doctor, este es un pueblo muy pequeño en las alturas de Ayacucho. Ilia, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Ilia. Atentamente escuchando el programa, que es muy importante, interesante de repente para todas las personas que ignoramos de repente, no del cáncer, porque me preocupa ahorita escuchando, porque mis dos padres, mi mamá y mi papá, fallecieron con cáncer. Mi madre falleció con cáncer, nos dijo el doctor, a la apéndice o a la vesícula. No lo recuerdo bien, pero mi papá murió con cáncer al estómago. Y no sé, yo quisiera que usted nos explique, porque nos dice que también puede ser hereditario. Si nosotros somos 7 hermanos, de repente todas tenemos o estamos propensos de repente a tener también el cáncer, o que estemos desarrollando de repente. Correcto, Ilia. Encantado de recibir, muy buena intervención. Sí, ¿no? Encantado de recibir tu Hay una llamada más, podemos y la juntamos. Ahí. Perfecto. Listo. Tenemos lo de Ilia. Desde Moquegua nos vamos. Adelante, buenas tardes. Hola, desde Moquegua. Ya. Hay que bajar el volumen ahí, ¿ya? Heidi, coordíname un poquito mientras vamos a responder a nuestra amiga de Puquio y Ayacucho. Mira, Ilia, lo primero, que si ya para que se produzca un cáncer, no solamente hay un solo factor, como mencionábamos. Puede que haya un factor hereditario de por medio, pero si son 7 hermanos, yo recomiendo que se vayan a hacer chequeos, no solamente por el tema gástrico. ¿Cómo era antes, no, Doc? 7 hermanos. Ahora es impensable que alguien piense tener 7 hijos. Sí, ¿no? Pero lo vemos. Normalmente en nuestra zona, en nuestra linda sierra, sí ocurre eso, ¿no? Y lo que yo sí te sugeriría, el tema del cáncer gástrico, por ejemplo, tu papá quizás va un poco más por el tema de la alimentación. Muchas veces en la sierra se consumen alimentos que tienen mucha sal, salados, ¿no? Y además también la inocuidad, ¿no? Sí, y por ese lado, y eso nos puede generar algún tipo de perjuicio en el motivo, el origen del tema de tu papá. Mi sugerencia es mejor que vayan a hacerse ver, si son 7, vayan a hacerse ver con algún médico general. Y simplemente un doble factor genético ahí, ¿no? Sí, porque obviamente si es que fuera un cáncer gástrico, no, digamos, el cáncer gástrico no tanto, pero el otro sí, ¿no? Yo creo que en el tema del cáncer gástrico del papá,
era un poco más adquirido. En el de la mamá vamos a poner un poquito en duda porque no sabemos muy bien el origen, pero yo creo que era un cáncer adquirido por hábitos, sobre todo alimenticios, ¿no? Que eso puede ocurrir y es muy común de ver en este tipo de poblaciones y de lugares. Lo que yo sí te recomendaría, Ilia, insisto, es que quizás con tus hermanos acudas a tu médico de cabecera y le digas para hacer todo un chequeo. Me parecería válido si tienen a partir de los 40-45 años hacer una endoscopía digestiva alta. Y el ginecólogo también, ¿no? Al ginecólogo. Pero sobre todo si vamos por el tema gástrico, ¿no? Hay algo que es mucho más sencillo, que es un test de sangre oculta en heces. Es dejar una muestra de heces para ver si ahí hay algunas partículas muy pequeñitas de sangre, y si fuera positivo tendríamos que hacer una colonoscopía o una endoscopía digestiva alta. Yo creo que va por ese lado, pero ir con y si tienes hermanos también, pues quizás para que vean el tema de próstata. El resumen es chequeos y acudir a tu médico de cabecera más cercano, quien te va a poder orientar directamente. Darse una vuelta ahí por Huamanga, ¿no? Sí. Ahí sí van a tener. De paso van por ahí y van a poder tener algún tipo de especialista que los pueda ayudar en ese sentido, Ilia. Pero muy buena pregunta, y sobre todo, si sabes que va por ese lado, tener las medidas de prevención que hemos mencionado, que son los hábitos saludables. Gracias. Llamada desde Moquegua, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Buenas, ¿cuál es su nombre? Está en línea con Ilia. Ilia, el doctor te escucha. ¿Ilia? Adelante, Ilia. Me parece que Ilia se quedó de la conversación de Ayacucho, me parece. Se quedó en línea. Ah, ya, se quedó en línea. Ahora sí, estamos con Moquegua. Listo, Heidi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rosa. Perdón, ¿no te escuché bien? Rosa. Rosa, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi consulta es que me hicieron en mes de agosto Papa Nicolau. Ya. Salieron todo normal. Y también me hicieron mamografía, también salió normal. Pero mi problema es esto. Yo tengo un escozor y me bajan unos flujos amarillentos. No sé a qué se debe eso, pero mis exámenes todo está normal. Y después de 15 años regresó mi menstruación. A los 33 años se me perdió. Después de 15 años regresó, pero una vez me matan en este mes de agosto. A ver, Rosa, doctor, ¿quedó claro? Rosita, una pregunta. Te van a hacer una pregunta. Una pregunta, escúchame. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 48 años. 48, mamá. Escúchame una cosita. Me dices que a los 33 se te fue la regla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Mira, te ¿cuándo fue tu papá Nicolau? ¿Cuándo fue, mamita? ¿Cuándo fue? Recién en agosto. En agosto de este año. ¿Te lo hizo y fuiste a tu centro de salud? ¿Te lo hicieron en el centro de salud? Así es. Correcto. Yo te recomendaría más bien que saques cita con un ginecólogo, porque a veces en el centro de salud lo hacen algunas obstetrices que tienen muy buena técnica para poder desarrollarlo, pero por las molestias que ella me refiere de algún tipo de descenso, y algún tipo de picazón o de prurito en la zona vaginal, yo te recomendaría mejor que te vea un ginecólogo. ¿Ok? Y eso está ahí en el hospital regional de Moquegua, para que te vean ahí, porque habría que examinar, eso puede ser por algún tema infeccioso, pero hay que revisar un poquito más las cosas, ¿ya? ¿Ok? Entonces yo te recomendaría que quizás no vayas solamente a tu centro de salud, sino que te des una vueltita quizás por el hospital, ya para que saques cita con el ginecólogo o el ginecólogo o oncólogo, y él pueda examinarte un poquito mejor y ver qué puede estar pasando por ahí abajo, ¿ya, corazón? Listo, muchas gracias por tu llamada desde Moquegua, Rosita. También a Ilia, se quedó Ilia en la línea escuchando la respuesta. Quedó muy agradecida por lo que escuchamos. Así que es bueno, ¿no? Que no todas son noticias malas, pues, doctor, cuando se habla del cáncer. Hay cosas muy buenas y en el último bloque, ya en un ratito más, vamos a hablar sobre los tratamientos, ¿no? Hemos hablado ya sobre las estadísticas, pero he estado leyendo un poco sobre algunos tratamientos ya específicos que atacan solamente las células, ¿no? Que están, que están siendo un comportamiento canceroso, ¿no? Por llamarlo así, y no tocan las células buenas. Y esto es una buena noticia porque los efectos de estos tratamientos son menores que las radioterapias o quimioterapias tradicionales. Así que si tenemos una llamada, nos confirma Heidi. En un ratito más, entonces vamos a atender las llamadas. Doctor, tratamientos, ¿cómo vamos avanzando ahí? Opciones de tratamientos. Mira, antes de ello hay que entender de que cáncer de mama tiene 4 subtipos o 4 razas, ¿ok? Se llaman luminal A, luminal B, triple negativo y HER2. Luminal A y luminal B antiguamente eran llamados hormonodependientes. ¿Ok? Entonces, el tratamiento para estos tipos de cánceres se basa no solamente a veces en quimios, sino también en medicación antihormonal.
primer punto. Y en los pacientes de tipo ER2, esas son las que tú te mencionas, que hay fármacos que van dirigidos como si fuera llave cerradura hacia las células tumorales y atacan solamente las células tumorales. Esos son tratamientos que incluso tenemos en la parte pública, lo repetimos, tenemos en la parte pública, no solamente en la parte privada. Y el triple negativo, el cual es un tipo de cáncer un poquito más agresivo y en el cual podemos manejarnos lentamente con el tema de quimioterapia. Ha avanzado muchísimo los tratamientos. ¿Hay sí. una llamada, Doc? La cogemos. A ver, buenas tardes. Justiniano, buenas tardes. Buenas tardes, Justiniano. ¿De dónde nos llamas? Ayacucho. De Ayacucho. ¿Qué tal, Justiniano? Adelante, cuéntanos. Tu pregunta. Ya, mira, dice que tengo ADIA, ¿cómo se llama? ¿Qué es esa enfermedad, doctor? Quiero saberlo. Me han dicho que es ADIA. ADIA. ¿Qué significa eso? Ya, podría ser aftas, podría ser muchas cosas, pero ¿cuáles son tus síntomas? Mira, mis síntomas mi piel se escoce y parece chinchicito se aparece. Ya. Eso es el problema. Correcto. Bueno, es un poco complejo decirte qué puedes tener. Justiniano, pero ¿has ido a tu centro de ¿no? salud? ¿Has ido a tu centro de salud más cercano? Sí, los médicos no conocen nada. Te han dicho que no saben qué es. No saben ni conocen, hasta ¿cómo se llama? Raspado también ha hecho y no, ¿cómo se llama ese? Lo que hacen honguitos, pensando que tenías honguitos. Debe ser hongos, porque eso es lo que tengo, me molesta. Ya, mira, Justiniano, yo te recomendaría quizás que si has ido donde un colega, quizás de un centro de salud, quizás vayas con otro centro donde haya algún médico dermatólogo, ¿ya? Dermatólogo, claro, no conoce también, dermatólogo, claro. Lo que hace raspado piel, ¿cómo se llama? ¿Cómo le hacen? Eso han hecho. Ya, ok. Mira, ahora puede que hay un dermatólogo y hay enfermedades pues, que son poco conocidas. Sí, también, es cierto. ¿no? De todas maneras, yo creo que a veces hay que, a ver, yo entiendo la situación y la molestia que tiene Justiniano. Mi recomendación es quizás que vaya y consulte con otro especialista, con otro colega también de dermatología, ¿no? Para que tenga también, obviamente, una segunda opinión, si él lo considera necesario. Lo que sí tiene que tener cuidado con los lunares, ¿no? Correcto, sí. Y de todas maneras, si no es con un dermatólogo, con un médico internista, porque a veces de que el tema se ve expresado en la piel, pero tiene otro tipo de repercusión a nivel más sistémico, para poder ayudarlo, ¿no? De todas maneras, si ya le han hecho ver, yo sugeriría que quizás vayas a otro centro, quizás el mismo Ayacucho, ¿no? Para que te puedan ver, ¿no? Y no son necesariamente tu centro de salud. Estoy seguro de que te van a poder ayudar, Justiniano. Correcto. 613-1701, 613-1709 para hablar sobre cáncer. Llámanos y vamos a estar resolviendo todas tus dudas. Bien, doctor, nos habló de que hay tipos de cáncer de mama, ¿no? Correcto. Hay uno que tiene tratamiento hormonal, otro que sí tiene esos tratamientos modernos, dirigidos, y otro que se basa más en quimioterapia, que son más tratamientos con quimioterapia. Así es. Entonces yo sí creo y dentro de las últimas novedades, porque actualmente estamos teniendo el Congreso Europeo de Oncología. Ahora mismo está ocurriendo en estos días en Alemania. Y hay algunas novedades al respecto con el tema de cáncer de mama. Por ejemplo, se ha visto que algunos fármacos, tanto para los tumores hormonodependientes, están logrando que los pacientes vivan muchos más en escenarios de cánceres avanzados. Y está apareciendo un nuevo tipo de arma oncológica que es la inmunoterapia o la inmunooncología. ¿Y en qué consiste? Yo entiendo por inmuno, doctor, las defensas, ¿no? Correcto. ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, y es algo, para explicarlo en sencillo, son fármacos que se les da al paciente para que las defensas, es decir, los glóbulos blancos, los leucocitos del cuerpo del paciente, identifiquen a la célula tumoral y la maten. Algo tan natural y sencillo como que tus propias defensas maten a las células tumorales. Cosa que ya de por sí lo hacen. De por sí ahora mismo nosotros podemos producir células tumorales, pero nuestras defensas, nuestros leucocitos, las identifican y las eliminan. Pero cuando por algún motivo estas células tumorales se esconden de los policías, entonces es cuando aparece un tema oncológico. Digamos que esto lo hace visible. Así es, le damos a las herramientas a los glóbulos blancos, a los leucocitos, como unos visores especiales para que puedan identificar cuáles son las células malignas y atacarlas directamente. Bueno, tiene que ver algo con los premios Nobel, creo, este tratamiento. Así es, doctor, ¿no? Eso ha salido hace 2 semanas a raíz de este tipo de descubrimientos. Un par de químicos son, Han habido 2 doctores que han sido justamente premiados con el premio Nobel por uno de los grandes avances en la oncología, porque estamos viendo que son resultados fabulosos los que se obtienen en ese tipo de tratamientos. Excelente. Última llamada. ¿Desde dónde me dijiste, Heidi?
Cristian de Trujillo. Buenas tardes, Cristian. Hola, Cristian. Buenas tardes. Me da gusto que estén informando sobre el cáncer, porque muchos no tenemos conocimiento sobre esto. Te quiero hacer una consultita. En el mes de septiembre, de la nada ocupé con rasgos de sangre. Con sangre. Ya, y yo me preocupé y de ahí me llamaba como a vomitar, y de mi boca salió como una flema. Yo prendo yo de mi baño y lo veo que el water donde estaba ahí estaba lleno, o sea, color rojo. Y ahí está ocupando así por rasgo de sangre, entonces me fui a sacar examen abdominal. Ecografía. Sí, ecografía, entonces me dijeron que solamente tenía el estómago, había crecido 4 centímetros y el estómago lo tenía graso. El hígado graso. El hígado graso. Y me hicieron para sacarme una endoscopía, pero no me hice sacar, pero ahorita ya no estoy ocupando, o sea, ocupo normal. Ya no. Cristian, para entenderte, lo que pasa es que tú fuiste al baño a hacer el 2 y ¿sí? Salió con sangre, ¿no? Sí, con rasgo de sangre. Correcto. Eso me salió por lo menos como 3 días me salió así. Correcto. Y de ahí no he tomado ni medicina, nada, sino que de ahí dejé de... Correcto, Cristian. De ocupar ¿Quedó claro? Me quedó clara la idea y te respondemos inmediatamente, Cristian. Primero, lo que tú estás presentando es algo que amerita que vayas al médico, pero sería bueno que te hagan una colonoscopía. No sé la edad que tienes, pero si tenemos a partir de 35 años en adelante y tienes estas molestias, sería bueno que te hagan una colonoscopía. Lo más probable, te adelanto, es que vayan a hacer un tema de hemorroides. Las hemorroides pueden ser externas, que son visibles, o las hemorroides internas. Y estas hemorroides internas suelen sangrar. Entonces, yo te recomendaría que quizás vayas a tu gastroenterólogo. Hay un tema de sangre viva y sangre oculta, ¿no? Así es, doctor, ¿no? La sangre, por ejemplo, que tú describes, una sangre muy rojita, muy notoria, eso más apunta a un tema de hemorroides internas. De todas maneras, hay que descartar, ¿no? Y te comento incluso hasta como una anécdota personal, a mí me pasó eso hace pocas semanas y ante esa situación me programé una colonoscopía, ¿no? Y me hicieron una colonoscopía, bueno, aproveché y también me hicieron por arriba y por abajo una colonoscopía y una endoscopía digestiva alta y pasó lo que te comento, ¿no? Eran hemorroides internas, pero al menos uno se queda más tranquilo. Hemorroides es un tema común de la gente que está sentada mucho tiempo, ¿no? Sí, en temas entonces, administrativos de gestión, así que operadores, ahí todos tienen que hacerse... Hay que hacer campaña aquí, por aquí, notoriamente. Una campaña acá a varios. Última llamada, ahora sí. Nos vamos hasta Cerro de Pasco. Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, felicitarlos por el programa. Nos felicito algunas dudas y bueno, estaba escuchando. En mi caso no tenemos familiares con antecedentes del cáncer, pero se me quedaban algunas dudas y espero las soluciones. Adelante, Kelly, vamos a intentar hacerlo. Mira, el uso prolongado de desodorantes, antitranspirantes o un golpe en el seno puede causar un cáncer. La segunda pregunta era, si una mujer que llega ya a los 40 años sin actividad sexual, ¿se debe realizar una mamografía y Papa Nicolau? Muy bien. Esas son las dos preguntas. Hay más preguntas, quedó claro. Me quedó clarísimo. Kelly, vamos por partes primero. Desodorantes, antitranspirantes, golpes, relación cáncer de mama. La respuesta es no. Lo único que se ha demostrado es que hay una mayor incidencia de generar cáncer de ovario o cáncer de endometrio cuando hay una exposición prolongada a talcos. ¿A qué talcos, doctor? Al talco normal, cuando el talco de piel. El talco de pie es el talco que uno compra en las farmacias, pero cuando se coloca en la zona inguinal. O en la zona, que eso es algo que se acostumbra cuando tienes unos niños pequeños, se pones el talquito ahí en la zona del pañal, ¿no? Entonces no se recomienda mucho eso, porque eso sí se ha demostrado que tiene algún tipo de vinculación con algún tipo de cáncer, no de mama, sino... Hubo demandas judiciales, ¿no? De hecho que sí, en una empresa, una transnacional muy grande. Sí. Entonces esto, a partir de ahí se lanzó un poco la alerta, entonces se prefiere que ese tipo de áreas genitales no se echen talcos en esa zona, pero en el tema de la mama no hay vinculación. Segundo, 40 años y que tiene actividad sexual, igualitos tiene que hacerse, o así tenga o no tenga actividad sexual, se tiene que hacer el chequeo del Papa Nicolau y obviamente de la mamografía. Eso es independiente. Le agrego una capita de Doc.
¿La maternidad ayuda a prevenir el cáncer o prolongar la maternidad es más peligrosa para el cáncer? Mira, normalmente se ve que cuando más tiempo demoras en tener niños, puede haber un mayor mejor dicho, cuando no tienen niños, es un pequeño factor de riesgo para poder generar cáncer de mama, o por ejemplo el tema de la lactancia, ¿no? Sin embargo, tampoco significa que una mujer que haya dado de lactar vas a tener beneficios. Se considera que el beneficio tendrías que, algo así como sacando todos los cargos, tendrías que darle por 2 o 3 años a 3 niños seguidos para recién tener el factor protector de la lactancia, ¿no? Pero esto sí, por ahí se comenta dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama, que son muchísimos, el tema de no tener hijos, la nuliparidad, o el tema de protector de la lactancia materna, o que te previene el cáncer de mama, o si no has dado de lactar, eso sería un factor de riesgo, pero es algo que se pone muy entre comillas. Entonces, Kelly, esperamos de que las recomendaciones que te hemos dado hayan podido satisfacer tus dudas y tus curiosidades. Y la llamada de Kelly ha sido perfecta pues para cerrar el programa, porque había unos mitos ahí pendientes que no se me pasó por la cabeza. Eso del desodorante sí lo había leído en alguna oportunidad. Así es. Y también el tema de los golpes, ¿no? Doctor, los datos de contacto para despedirnos. Bueno, Manuel, primero, la página de Facebook, Aprendiendo sobre el Cáncer, Dr. Juan Carlos Samamé. En unos días vamos a tener ya aprendiendosobreelcáncer.com, así que ya próximamente ya le vamos a invitarlos para poder participar por ahí. Y bueno, yo me encuentro en el Hospital Loaiza, en la Clínica Oncológica Aliada, en el Centro Oncológico Aliada, y en la Clínica San Felipe. Y por la página web directamente, aprendiendosobreelcáncer.com, entran en Facebook y directamente por ahí me pueden hacer alguna consulta. Un comentario. Un inbox, un comentario. Si desean, podemos sacar y reservar una cita para poder conversar con mucho más detenimiento. Listo, nos despedimos. Gracias al doctor Juan Carlos por estar con nosotros. A ustedes. Esperamos tenerlo muy pronto por aquí, doctor, porque hay muchos temas y hay muchas novedades respecto al tema del tratamiento del cáncer. Así que nos encontramos Dios mediante el próximo lunes con más Hablemos de Salud.